Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo van? Bienvenidos a Mendoza Aprende. Hola, ¿cómo empezaron la semana? Bueno, espero muy bien. Bueno, hoy les cuento que tenemos en Mendoza Aprende una propuesta súper novedosa. Invitamos a Guadalupe Peneilillo, que se define como consultora cuántica. Ya con ella vamos a hablar bien a fondo de qué se trata esto, pero les adelanto que es un método creado a través de una síntesis de muchos años de formación y experiencia. Formación que arrancó con una licenciatura en Administración de Empresas, pasó por el coaching internacional, acompañante en bioneuroemoción, y eso le fue abriendo un camino que se fue encontrando también con otras herramientas que tienen que ver con la energía y la física cuántica. Si bien este método que ella propone es un método que se enfoca en la persona y por lo tanto todo lo que trabajemos en nosotros impacta en todas nuestras esferas de la vida, dada su trayectoria como consultora de empresas familiares de hace más de 22 años, por supuesto que esta arista también está contemplada dentro de lo que ella aborda. Y nos pareció súper novedoso en un momento como este, donde estamos en un escenario tan complejo, tan vertiginoso, de tanta incertidumbre, desconocido, que seguramente a todos nos está tirando a reinventarnos, a cambiar un poco en distintos niveles, quizás unos más profundos, otros menos, pero bueno, no es menos cierto que cuando uno quiere hacer un cambio profundo, a veces cuesta mucho discernir por dónde empezar. Así que bueno, la propuesta de hoy es mostrarles este método para que lo tengan en cuenta como una de las tantas miradas más que pueden ir incorporando para encarar estos procesos de transformación en sus empresas. Así que bueno, ahora que la veo en línea, Wada, le vamos a mandar la invitación para transmitir con él. Hola, Wada. Hola, Pao. ¿Cómo ¿Cómo va? estás? Muy ¿Ahí bien, ¿vos? estamos? Aquí estoy, muy bien, Bueno, contenta. me alegro. Bienvenida a Bueno, Mendoza Aprende. gracias, muchas gracias. Aquí estoy. Bueno, contaba recién que estoy bastante expectante de charlar con vos porque, bueno, traemos una propuesta bastante novedosa en este método que vos has creado, que es la teoría cuántica. Así Ujú. que, bueno, te quería empezar a preguntar por lo que más me inquieta, que tiene que ver por qué cuántica. Bueno, en realidad el término cuántica es un término, ¿me escuchas bien? Sí, te ¿Se escucho escucha bien? perfecto. Ok. En realidad la cuántica es un término muy de moda, por decirte, pero bueno, tiene que ver siempre con una ciencia, que es una rama de la física. Cuando Ujú. yo definí la consultoría cuántica, que no es hace tanto, que he cambiado un poco el nombre, fue porque lo que he logrado a lo largo de estos 14 años es como esa sensación de un darme cuenta así como en un instante, ¿no? Sí. Cuando yo logro entender un montón de situaciones de mi vida o situaciones que estoy viviendo y me doy cuenta que entiendo algo, recién ahí yo puedo hacer el gran cambio, ¿no? Ujú. Esto que dicen algunos, el gran eureka, ¿viste? Esto de Sí. me doy cuenta, ya entendí todo. Y bueno, y un Cuando te poco, cae la ficha. claro, te cae la ficha, te cae el 20 y un poco me gusta mucho ver esto y este nombre me lo fueron dando un poco las personas que vienen a las consultas, ¿no? De entender un montón de situaciones de la vida, comprenderlas, entenderlas. Y la verdad que yo digo que lo cuántico es todo lo que transforma algo en un instante, así, en ese instante. Y ahí se producen muchas cosas, desde sanaciones en nuestro cuerpo, desde liberaciones emocionales, desde cargas transgeneracionales y un montón de cosas. Entonces, me pareció muy interesante esta propuesta de buscar lo imperceptible,
¿no? Esto imperceptible que es lo que un poco no somos tan conscientes que nos vibra, que nos vive. Eh, Así que, bueno, para recién ahí volver a poner un foco en una nueva realidad, que es lo que en realidad yo quiero crear, ¿no? De eso se trata. Es complejo, pero a la vez es como... Sí, es verdad que, bueno, básicamente hemos leído, la mayoría creo que ya hoy es una información bastante conocida esto de que somos energía, Exacto, pero quizás no tenemos tanto conocimiento de esto y como vos decís, incluso al ser algo tan intangible porque no lo vemos, vemos nuestro exacto, cuerpo, quizás sentimos nuestras emociones, las emociones las vemos a través de nuestros actos, de nuestros gestos, no sé, de nuestro tono de voz, pero la energía por ahí es algo que se manifiesta, por lo que vos decís, de una manera tan contundente, porque tiene que ver con crear la realidad en sí misma, pero a la vez de una manera tan sutil e y invisible a nuestra poderosa, percepción. totalmente. Vos pensás que el 95% del día nosotros estamos operando con esa energía de la cual no somos tan conscientes. Entonces, para mí lo más lindo de este camino ha sido interpretar ese lenguaje. Cuando vos podés interpretar ese lenguaje pasan cosas que no se pueden explicar con la cabeza. Son experiencias, son sensaciones, yo siempre digo que son como milagros, ¿no? Pequeños milagros de cambio de percepción que te cambian la vida. La verdad es que te cambian la vida. Y en cuanto a, bueno, a todas las áreas de la vida, ¿no? Yo sé que hoy vamos a hablar un poco más de organizaciones, pero la verdad que en todas las áreas de la vida, si nosotros podemos interpretar ese lenguaje tan sutil, pero a la vez tan poderoso, y podemos llegar a tener unos grandes saltos cuánticos. Guada, ¿y por qué es tan poderoso? ¿Cómo funciona? En realidad, ¿cómo funciona? Una persona que está viviendo una situación específica, donde está sufriendo, donde no está teniendo un norte, donde no está logrando lo que quiere lograr o está teniendo un bloqueo, no es muy consciente desde su cabeza para qué lo está viviendo. Entonces, cuando una persona empieza o comienza un camino de autoconocimiento, de autosuperación, lo que entiende es esa información a nivel imperceptible o a nivel diminuta que hace que esté vibrando la persona de esa manera. Entonces, ¿por qué es tan poderoso? Porque yo digo, es rápido, es transformador. Se transforma la realidad en un pequeño salto, en un instante. Y a veces nosotros estamos acostumbrados en hacer caminos muy largos, muy tediosos, o no estar, no comprometernos en el tiempo con algún camino de autoconocimiento. Y yo creo que la cuántica ha venido para eso. Ha venido para que podamos encontrar los resultados y las herramientas en un instante y que sean fáciles, que no sean tan pesadas en algún punto. Por eso es como potente. Bien. Y desde esta perspectiva de la física cuántica o de este ámbito de conocimiento, eh, ¿cómo se visualiza el contexto en el que hoy estamos? En realidad lo que estamos haciendo ahora eh, es tratar de, digamos, yo pienso que lo que está sucediendo hoy en el mundo es un llamado a sacarle el mayor provecho posible a esta situación. Es como una, un grito a recuperar nuestro poder natural, nuestro propio poder. No nos estábamos relacionando de una manera muy contributiva con nosotros mismos, con nuestra empresa, con la materia, por decirte, con el dinero, con nuestros pares, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con la Tierra, con el planeta. No nos estábamos relacionando de una manera muy contributiva.
Y bueno, hay toda una mirada de esto que es bastante interesante, que no da para hablarlo ahora, pero creo que estamos ante un entorno donde estaría buenísimo sacarle el mayor provecho posible. No distraernos tanto con esto que se nos está mostrando, sino poder mirarnos un poco y cuestionarnos, animarnos a cuestionarnos cómo estamos viviendo. Si yo me levanto todos los días y cuál es mi motivación, si las relaciones que yo estoy teniendo son relaciones que me contribuyen, en qué me hago responsable de lo que está sucediendo en el planeta, soy parte del planeta, ¿no? Entonces, me parece que yo estoy muy absolutamente motivada en este momento porque a pesar de todo lo que está sucediendo, que no estamos ajenos, entiendo que hay un montón de situaciones que son absolutamente dolorosas, creo que también está la posibilidad de vivir en un mundo un poquito más paralelo para ver en qué yo desde mi metro cuadrado puedo contribuir a esta humanidad, ¿no? Porque de verdad que no nos estábamos relacionando de una manera contributiva. Y esto de los virus tiene mucho que ver con que nos pide que el aire se modifique un poco, ¿no? Entonces es como mandarnos un poquito a un lugar a pensar y a cuestionarnos y a, hola, ¿qué tal? Soy yo. Me encontré conmigo, ¿no? De eso se trata también una cuarentena, tiene un sentido. Sí. Bueno, dijiste dos cosas que me llamaron mucho la atención, como para ir entrando un poco en el tema, porque hablaste de la relación con la empresa. No sé a Ujú. veces qué tan conscientes somos que tenemos una relación o como o da la idea también, además de la empresa como una entidad, y esto del sentido, ¿no? De lo que hacemos. Me parecieron como dos buenas ideas que trajiste como para empezar a desmenuzar esto, que tiene que Ujú. ver con la visión de la empresa, de qué se trata una empresa y de cómo nosotros, como creadores de esa empresa, nos paramos frente a ella. Exacto. Yo creo que hoy, en el momento que trabajo con una organización, eh, hago mucho hincapié en muchas cosas, entre ellas el factor humano, fundamental porque es lo que forma una empresa, y a partir de ahí, esto que decís vos de desmenuzar un poco muchos aspectos de la empresa, desde el origen de la empresa, la visión de una empresa, por qué fue fundada, cuál es su estructura. Eh, no es lo mismo hoy la visión de una empresa de hoy, sobre todo cuando hablamos de empresas de trayectoria, cómo está, digamos, el momento en que se fundó la empresa, el objetivo, a hoy. O sea, hay una cierta innovación, el mundo va evolucionando, hay distintas maneras de trabajar. Fíjate que nuestros antepasados se relacionaban con el trabajo de una manera totalmente diferente a la que se relacionan hoy los chicos con el trabajo. Hoy ellos tienen otras prioridades. Entonces, tenemos que redefinir. Yo cuando trabajo mucho con empresarios, redefino mucho el término del éxito. ¿Qué es realmente el éxito? Antes el éxito estaba visto de una manera y hoy el éxito tiene mucho que ver con una experiencia, ¿no? De sentirme pleno, de poder trabajar muchas áreas de mi vida, no solamente la parte económica, también, ¿viste? Conectarme un poco con mi cuerpo, poder tener mis tiempos libres, mi familia, mis amistades. Antes la pertenencia era en un ámbito mínimo. Hoy necesitamos pertenecer a miles de grupos. Entonces también tenemos que trabajar en una coherencia interna a la hora de formar una organización, porque siempre la organización va a reflejar, digamos, el estilo de vida de cada una de las personas. La verdad que ha cambiado muchísimo la estructura de una empresa, ha cambiado muchísimo, han cambiado los espacios de trabajo. Hoy los espacios de trabajo hace mucho tiempo ya que se utilizan de otra manera. Hay espacios de cooperación.
la innovación tiene mucho que ver con la tecnología, pero se dejó un poco de lado el factor humano. Hoy hay herramientas muy potentes para lograr resultados absolutamente rápidos. No necesitamos un camino tan largo para descubrir qué nos está pasando. Entonces, yo siempre propongo un departamento de coaching, de un lugar donde las personas puedan entender por qué les está pasando lo que les está pasando. Es muy difícil que una persona que no la está pasando bien vaya a trabajar y deje eso en su casa. No es tan fácil, porque nos pasan cosas y eso lo refleja nuestro cuerpo. Somos seres absolutamente multidimensionales. No somos un cuerpo solamente. O Entonces, sea, es como que por lo que yo te escucho, a ver si te voy entendiendo bien, como que tu consejo es partir de tener una mirada de la empresa, poniendo como en un lugar de igualdad respecto a la valoración que se hacen de otros recursos, el capital humano, porque básicamente es el motor propulsor de esto, y en esto hacer foco en que el bienestar de ese capital humano es importante, o sea, que la empresa empieza a mirar eso y empieza a ver en qué estado, no sé si emocional o de bienestar general están sí, sus empleados, influye muchísimo en el desempeño de la empresa. totalmente, totalmente. Te das cuenta mucho cuando a la hora de trabajar con un equipo de trabajo, cómo están vibrando, qué les está pasando a cada uno. Somos seres individuales que para trabajar a nivel cooperativo necesitamos primero estar en coherencia interna y tener resuelto y poner, por lo menos tener herramientas a mano, porque yo digo que las cosas van a pasar igual. Nuestros niños se van a enfermar, podemos discutir, el dólar va a subir, van a existir un montón de cosas, pero cuando yo tengo herramientas, mm, no estoy todo el tiempo reprimiendo eso por algo más importante que puede llegar a ser mi trabajo, porque eso también es súper valorable. Entonces, cuando yo tengo una herramienta cuántica, como digo yo, una herramienta que puedo entender lo que me está pasando y la puedo usar, imagínate lo liviano que puedo llegar a estar en una organización. Aparte lo disponible, lo productivo, lo contributivo. O sea, yo creo que nosotros trabajamos en un campo de electromagnetismo donde irradiamos una información y esa información se comparte con el que vos estás al lado. Entonces, es muy importante el ambiente de trabajo, pero no que esté lindo el lugar solamente. El ambiente de trabajo lo voy a generar yo con mi propia energía. Entonces, es fundamental, es fundamental. Muchas empresas en algunos tiempos se enfocaron mucho en la tecnología, en la digitalización, en todas esas cosas que en el fondo, al dejar de lado el factor humano, lo que empezó a pasar es que la gente empezó a guardar un montón de emociones. Eso es muy peligroso, porque no es sano, no es sano. Entonces la gente se conecta mucho con el tener y no se conecta con el ser. Cuando vos estás en un estado de conciencia del ser, generás de todo. Creás todo lo que quieras crear. Se me fue un poco la transmisión, no sé si estás ahí. ¿Me escuchás? Hola. Sí, sí, estoy acá. Ah, ¿me escuchás bien? Yo te escucho perfecto. Bueno, decías, bien, sí, a mí Yo te se me escucho perfecto. cortó un poco. Bueno, entonces estabas diciendo que venimos de un paradigma muy enfocado en el tener, en la productividad, entonces eso nos pasa tanto, digamos, a nivel personal, en los esquemas que generamos. Porque me imagino, digo, partiendo de la visión desde el ser humano, en el esquema de trabajo que propone la empresa, que también está creada por seres humanos, y las personas que forman parte de esa empresa, que también vienen con el mismo modelo, digamos, puesto en el tener, en la competencia, quizás corridos de las habilidades que hay que desarrollar para poder realmente formar esquemas colaborativos y cooperativos dentro de las empresas.
exactamente. Es como... ¿Cuáles son es los beneficios? Digamos, porque vos decías, bueno, pararte en el camino del ser es como que realmente lo que se puede crear es exponencialmente mayor. Claro, vos imaginate que nosotros, como parte de una empresa, somos seres absolutamente integrales. Nosotros Ujú. pensamos, sentimos y actuamos. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación de coherencia, digo yo, estos tres yo están en equilibrio. El yo piense, el yo siento y el yo actúo está en equilibrio. Generalmente, cuando yo empiezo un camino, digamos, de autosuperación y de autoconocimiento, yo voy a ir a desmembrar ese piense, ese siente y ese actúo, ¿no? ¿Para qué? Ujú. Para que yo pueda conocer ese lenguaje de estas tres entidades, digamos, que viven adentro mío, porque yo tengo una cabeza que tiene neuronas, tengo un corazón que tiene neuronas y también tengo un estómago que tiene sus propias neuronas. Y todo eso es información que tiene que estar balanceada y aparte tiene que estar en cooperación entre sí. Lo Ujú. mismo pasa en la empresa. Si yo no empiezo por lo más micro, que es lo que constituye una empresa, voy a tener un montón de cosas o un montón de cosas externas que por más que las tenga, no las voy a poder experimentar o no las voy a poder ver. Porque cuando uno no está internamente en coherencia, te muestren lo que te muestren, no lo puedes ver. No hay manera. Entonces, para mí, trabajar el factor humano es fundamental. Fundamental, porque aparte, la empresa es más productiva, es más eficiente, es mucho más cooperativa, si se quiere, ¿no? Porque cuando las personas están bien, entre ellas mal, Hola. yo te escucho. ¿Qué pasó acá? Ah, a mí se me congela la imagen por ahí. Te escuché hasta que cuando las personas están bien, entre ellas cooperan y cuando están mal, Sí, compiten, las personas compiten entre sí. Y la competencia, vos sabés perfectamente, comparar con el otro, contribuir al otro, no funciona. Tarde o temprano estoy en estado de estrés permanente, porque siempre va a haber uno que es mejor y uno que no. Entonces, la contribución, la cooperación, es una sinergia bastante en una empresa. ujú. Hola, A lo Guada, ¿estás ahí? que está tiempo presente. Yo te escucho perfecto. Ah, Yo bueno. Vos sí, por momentos se me ¿Cómo es pierde el mi audio y la señal? imagen me queda en circulito. ¿Cómo? Mi señal está buena, la tuya está buena. Mi señal está buena, la tuya. Está bien, sí, está buena, sí hay bastante viento afuera, así que eso puede generar interferencia. Ah, ok, ok, ok. Yo creo que las empresas hoy se tienen que ayornar un poco permanentemente se tienen que formar e informar, ¿no? O Ujú. sea, los estatutos y todos estos protocolos de la empresa se tienen que ir ayornando permanentemente porque estamos en un mundo donde la energía es absolutamente cambiante, permanentemente cambiante. Sí, Entonces, y pensaba, dime, no, sí, pensaba mientras te escuchaba, que viste que en esa vorágine de productividad que nos metimos, quizás la demanda del día a día no da tiempo a quienes están al frente de una empresa a repensar su diseño, porque lo que vos estás hablando tiene que ver con cuestiones pilares o fundamentales de la empresa, que hay que dedicarle un tiempo, total. evaluar cómo está, definir hacia dónde queremos ir, determinar valores, patrones, eh,
digamos, todo un trabajo de ingeniería que hay que dedicarle un tiempo. Entonces, por ahí, esta época que nos ha puesto en algún paréntesis sobre temas que por ahí tienen que ver con la productividad, es un tiempo como súper propicio para poder hacer visible esto que a veces está invisible, que tiene que ver con la organización, con de qué manera hacemos las cosas, qué hacemos, para qué hacemos lo que hacemos, desde qué lugar lo hacemos. Exacto. Y también, exactamente, y con en ese tema, para mí es muy importante generar este tipo de departamentos de cooperación, ¿no? De contribución, porque hoy esta estructura tan horizontal en una empresa no es manejable, o sea, no se puede manejar. El patrón, digamos, hoy tiene que trabajar en cooperación con algunos pares. Hoy es más horizontal, si se quiere, la estructura de una empresa. Eh, yo hago una de las herramientas que utilizo en cuanto a la salud, digamos, en cuanto al cuerpo, a esa parte que actúa, es la medicina germánica o nueva medicina. Y yo una vez me acuerdo que, porque dice, él decía que los germánicos llegaban a un gran consenso y las decisiones se tomaban consensuadas, que hoy se está aplicando un poco en este mundo, donde pareciera que está todo consensuado, pero no está nada consensuado, porque no, justamente no se están respetando cantidad de puntos de vista diferentes, que todo tiene que ser para un bien común, ¿no? Entonces, me parece que estamos en un momento muy importante, donde nos tenemos que replantear hacia dónde realmente queremos ir. Se habla mucho de ecología, se habla mucho de sustentabilidad. Hoy, la gente joven, la sustentabilidad, o sea, es un tema absolutamente fundamental. Entonces Sí. hay que darle mucha bolilla a todo eso, porque te vuelvo a repetir, la relación con el planeta Tierra se tiene que modificar, se tiene que modificar, no que Vos teníamos, no sabés, te- mm, no, que te escucho dale. hablar y pensaba, porque bueno, yo soy mediadora, hace muchos años que ejerzo la mediación en el ámbito público. Y bueno, me identifica mucho esto que vos decís de un cambio de paradigma, de pasar de un paradigma competitivo a un paradigma colaborativo, que por lo menos desde el punto de vista que yo me paro a leer esto, todos estamos en un momento, digamos, estamos atrapados o estamos envueltos dentro de un paradigma competitivo, tenemos incorporado eso como un modelo relacional y realmente, bueno, por supuesto que quienes estamos en este campo de las relaciones humanas vemos las deficiencias que presenta este paradigma en comparación al paradigma colaborativo y todo lo que hay que promover en habilidades sociales, en habilidades comunicacionales y relacionales para poder insertar esto que a mí me gusta a veces llamarlo como tecnología interna, Total, y, total, y también en esto que hablabas de la ecología y la sustentabilidad, también hablo de que es una mirada ecológica en los vínculos sociales. Pero por ahí no totalmente. somos tan conscientes de la importancia de esto que vos dijiste recién, que somos interconectados. O sea, nada de lo que nosotros hacemos es posible hacerlo desde un lugar aislado. O sea, se trata en este caso, bueno, estamos haciendo foco en las empresas, de una empresa unipersonal que se tiene que relacionar con un medio y un contexto en el que está para funcionar y ser productiva, o una empresa como una, digamos, desde un punto de vista de organización más complejo, que tiene Totalmente. relaciones internas, además de las Todo externas. todo está absolutamente hacer una inversión. El análisis también es esto, o sea, si esto es ecológico, si esto es sustentable. Sí, Plazo creo que también. realmente es Entonces un hoy, re buen momento para. a la hora de hacer una
inversión, hay que hacer otros análisis también, otros análisis, que antes a lo mejor no existían, a lo mejor antes no. Por eso esa palabra de ayornarnos a lo que está sucediendo en el mundo es buenísimo, porque vos vas siguiendo con la energía del cambio. No puedes quedar atrás cuando todo está cambiando. Entonces, volver a refundar una organización también está bien, porque, por ejemplo, justo esta semana, hoy, en cuanto a una organización, muchas veces las empresas familiares, cuando se fundan por una empatía de algún antepasado con otro antepasado, ¿no? Y hoy, a lo mejor ni se relacionan esas personas o todas esas personas descendientes por algún punto. Entonces se sigue manteniendo una estructura, ¿viste? Y es como que se colapsa todo cuando nosotros no seguimos esta energía del cambio. Entonces, a veces, lo digo de manera particular, yo me desasocié de mi socia después de 14 años. Al principio me costó un poco entenderlo, pero después entendí que estamos en un mundo de cambio y que a lo mejor lo que antes podía funcionar, hoy funciona distribuido, separado o independiente también. Entonces, estar todos los días viendo qué nuevo o qué es lo que puede suceder y qué es lo que hay disponible para que vivamos en un mundo mejor, es como esto de estar todo el tiempo ayornados, ¿no? Y viendo y no mantener una estructura porque mi bisabuelo, porque mi tatarabuelo, porque... No, hay una manera distinta y más liviana de vivir porque... Sí. Es permitirnos ponerle nuestra propia impronta. Y vos sabés que también estuve pensando algo de eso que te quería preguntar, de cosas que dijiste, porque, digo, la empresa, más allá de que sea una empresa que uno funda a partir de uno o que la viene recibiendo a partir de una empresa familiar, uno también es una persona que cambia. Entonces, Total. esto también poder en algún momento de la vida hacer un stop y decir, bueno, a ver, ¿cuál es el sentido que hoy mi empresa tiene para mí? ¿Para qué estoy haciendo esto que hago? ¿De qué otra manera podría hacerlo o qué otros intereses quiero incluir? Exacto. Y en esto que también tiene que ver con las redefiniciones de ciertas cosas que antes se tenían como conquista, como vos decís, por ejemplo, el éxito. Quizás antes el foco estaba puesto en determinados valores y hoy está puesto en otros. Y quizás a mí me empiezan a sonar más esos otros que tienen que ver por ahí con el impacto social que genera mi empresa, con el bienestar que a mí me puede generar, generar en mi empresa un espacio de desarrollo personal de la gente que trabaja conmigo. Es decir, hay un sinfín de cosas que podemos revisar e ir ajustando para que cada vez esté más, porque también dijiste una palabra importante que es la coherencia, como que esté más en coherencia con quien yo soy. Exacto, exactamente. Esto es fundamental hoy, es fundamental. No es tan fácil de entender a la hora de elegir a cambio y no todo el mundo encuentra esas herramientas como, porque sobre todo cuando son empresas tan arraigadas en tantas generaciones, cuesta un poco, pero bueno, Sí. vos sabés que con la mediación se logran cosas absolutamente maravillosas. Yo también me formé en mediación y la verdad que lo que tiene mucho esta herramienta es el tema de las preguntas. Vos fijate que las preguntas, Sí. cuando vos a las personas les haces preguntas, automáticamente mi cerebro empieza a trabajar en 360, ¿viste? A buscar algo nuevo que crear. Cuando vos a las personas les das las respuestas y estamos en alguna manera un poquito más finitos. Entonces, nada está bien ni nada está mal, sino qué experiencia me va a generar a mí esta elección que yo estoy teniendo. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Cuando yo veo que mi empresa funciona, yo veo que la gente está contenta, cuando veo que la gente está absolutamente concentrada en formarse e informarse, y
la verdad que el mundo sigue funcionando, las cosas van a seguir pasando, pero el impacto a nivel personal es totalmente diferente, totalmente diferente. No me quedo en el Y FM víctima, como digo yo. sí, estaba pensando estos procesos de cambio tan basales, porque tienen que ver con el paradigma básicamente de la empresa. Sí. Imagino que tiene que darse en todos los niveles de mando de una empresa, Ujú. en forma Total, simultánea. absolutamente todo. No sé si en forma simultánea, pero yo te cuento un poquito de experiencia mía al trabajar con las empresas. Ujú. Generalmente, yo no soy licenciada en administración, perdón que te corrija, soy analista en administración. No me recibí de licenciada, pero bueno, nada, lo quiero aclarar. Pero a la hora de trabajar en una empresa, muchas veces en el viejo paradigma, eh, yo he trabajado en algunas empresas y, por ejemplo, nos hacían los famosos workshops, ¿no? Vos ibas al Ujú. workshop, a uno espectacular, todo, y encontrabas unas herramientas divinas, divinas. Ahora, estas herramientas, no, yo notaba desde mi experiencia que no perduraban mucho en el tiempo, porque a lo mejor los dueños de la empresa, obviamente con la mejor intención, que algunos mandos tuvieran ciertas herramientas. Eh, al, a la hora hoy de trabajar yo con una empresa, desde mi experiencia y desde mi punto de vista, yo prefiero siempre trabajar con el nivel, digamos, con el origen, con el alma de la empresa primero, ¿no? O sea, con el propietario, el dueño, el director, digamos, los mandos más altos. Porque generalmente primero el que tiene que despertar y que vaya despertando después y contagiando a todos los y que la comunicación sea una comunicación clara, ¿no? Porque si vos de repente a un nivel de operarios, ¿Sabes qué? Yo no te escucho nada, no sé si vos me escuchás a mí. Ustedes, quienes están conectados, ¿me escuchan a mí? ¿No me escuchás a mí? Se corta, no se escucha. ¿Y a quién no se escucha? ¿A Guadalupe o a mí? ¿Ustedes a mí me escuchan? No se escucha a Guada, a mí sí. Bien, gracias, Carmen. Guada, Guada, ¿me escuchás? Te voy a sacar y volvete a meter. ¿Sí? Y me volvés a mandar la información. Ahí está. Ahora vamos a ver. Sí, porque perdí el audio. Ahí te lo envié, Guada. ay, Hola. ahora, ahora sí, Ahora sí. Bueno, ahora, yo te ahora digo, sí, lo ahora escucho sí te escucho perfecto. bien.
Bien. Bien. Te cuento hasta dónde te escuché. Estábamos hablando en esto de la necesidad de que esta formación se dé en todos los mandos, en las líneas de mando de una empresa, y me contabas que a veces en lo que pasaba en las formas tradicionales es que muchas veces se manda a los mandos medios a Ujú. capacitarse en workshops, tener herramientas, pero que después era como que se perdían en el tiempo, porque quienes son los dueños o los altos medios de las empresas, digamos, desconocían o no estaban acompasados con el mismo proceso. Y de ahí, bueno, lo fundamental de que haya una decisión de estos Claro, altos mandos. pasa, Pau, básicamente uno de los graves problemas de los seres humanos es la distorsión en la comunicación, la falta de herramientas de comunicación. Entonces yo siempre digo que si vamos a despertar, despertemos todos y hablemos el mismo idioma. Entonces, si de repente yo estoy mandando a todos mis niveles de mandos medios a un workshop donde van a tener potentes herramientas comunicacionales, a la hora de comunicarse con los niveles altos, como que no hay no hay una unificación del lenguaje. Entonces, bueno, es mi manera, ¿no? Para mí es como todo o nada en ese sentido, porque si no, empiezan a haber distorsiones de comunicación importantes. Obviamente que ahí podemos entrar las mediadoras, pero también es importante que hablemos el mismo idioma, porque la sinergia en un espacio de trabajo es muy importante, en todo, en una familia, en una pareja, en un grupo de amigos, en un equipo de deportes. O sea, creo que la sinergia hace todo mucho más fácil, ¿no? No, que además, yo siempre digo, digamos, de mi lado como mediadora, porque está bien, vos decís que es como, bueno, cuando tenemos problemas de entendimiento podemos recurrir a un tercero que nos reconecte otra vez. Pero la verdad es que la mediación como sistema no es tan eficiente hasta tanto tengamos una cultura organizacional que adopte ese sistema como eficiente, porque si yo frente a un desentendimiento con el otro voy a querer seguir estando en una situación de a ver quién es el culpable, quién es la víctima, el victimario, quién tiene razón, y en este paradigma competitivo la verdad es que aunque haya un conector en el lenguaje, en el entendimiento, no estamos cambiando los modelos relacionales, que es a Claro, donde gusta esto que vos estás siempre va a planteando. Y además, para meterte este bocadito también, pensaba que, bueno, implica un cambio de paradigma también en la forma de ejercer el liderazgo. totalmente, totalmente. Entonces, Yo creo que hay muchas herramientas muy interesantes a la hora de eso, ¿viste? De poder despertar lo mejor de cada individuo, lo mejor. Partir de la base siempre que vos tenés el mismo norte, ¿no? Un norte donde todos quieran ganar, donde todos quieran tener abundancia, donde todos tengan la posibilidad de comunicarse y de no guardar, 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 es mucho más fácil porque es muy difícil ir todos los días a trabajar teniendo una carga emocional no resuelta. Es muy difícil. ¿Mm? Alguien sí, está poniendo un mensaje, sí, está bueno. dice No sé. Nick, Nick dice, como libertario veo cualquier tipo de organización jerárquica falente desde su propia concepción. Mm, mm. Bueno, interesantes puntos de vista, ¿no? Hoy para mí hay mucho cambio y hay mucha necesidad de cambio y hay mucha voluntad también de cambio. Hay mucha voluntad, hay mucha gente que toma esto. La verdad que desde mi experiencia a mí me da mucha satisfacción y me sorprende mucho, sobre todo la gente joven que quiera, que tenga mucha sed de aprender a informarse y mucha sed de ir con esta onda del cambio, digamos, esta onda que viene, ¿no? Porque la verdad que el hombre crea lo que cree. Entonces, si nosotros podemos ir a ver qué es lo que estamos creyendo,
y ponerlo en jaque y cambiar por otra cosa, y vamos a crear eso mismo. Vamos a crear todo lo que tengamos ganas de crear. Claro, y bueno, y ver las creencias. Vos pensás que en una empresa familiar las creencias son muy potentes y es un camino importante destruir esas creencias, no resistirlas, pero también deshacer desde un lugar de no resistencia, de no juicio, y animarte a elegir algo nuevo también. Hay muchas cosas Sí, que estaba están... pensando también en las empresas familiares, el tema de de la trama familiar en sí, porque la familia es una organización, digamos que es la organización primaria o núcleo de nuestra sociedad, y es una organización que como seres humanos tenemos, más allá de para todos los fines amorosos, lindos, que tiene Sí, una familia en su esencia, tiene que ver con nuestra posibilidad de desarrollarnos como seres humanos y de sobrevivir. Tiene funciones específicas, como una empresa, esto voy. Entonces digo, hay un paradigma familiar, hay una trama, hay un modelo organizacional, hay modelos relacionales aprendidos, hay formas de resolver o no resolver conflictos, y todo eso es imposible pensar que no se traslade a la empresa como una organización más amplia, pero basada en ese mismo modelo, ¿no? totalmente. La empresa familiar es un campo absolutamente fascinante. Eh, hay herramientas muy interesantes. Yo utilizo mucho transgeneracional porque la realidad es que a veces eh, pasan cosas y no se sabe por qué pasan cosas. Yo siempre digo que ella nos vive, nuestra familia nos vive. A veces no somos tan conscientes de la información que nos vive, no somos tan conscientes. Entonces, poder lograr descubrir cuál es esa información que nos vive sin juzgarla y con muchísimo, para mí, lo que mueve al mundo, ¿no? Con muchísimo amor. Decir, bueno, hasta acá sirvió esta información, ahora hay una nueva que va a contribuir aún más. La verdad que es muy lindo trabajar en un transgeneracional y eso llevarlo a una empresa. Porque bueno, las empresas familiares hay que ir con mucho cuidado, hay muchas facturitas pendientes, hay muchos te dije, que te dije, que te dije. El otro día yo tuve una charla con una persona de mi familia que fue muy emocionante porque yo vengo de una familia muy, muy grande y me di cuenta que no me conozco con toda mi familia, ¿no? O sea, en las fotos estamos todos, pero a veces no cruzás palabras, no hablas de corazón a corazón con muchas personas de tu familia. Y ese trabajo es muy lindo, porque aparte es muy sanador, porque muchas veces yo conozco a alguien de la familia por lo que me contaron en algún punto. Y a lo mejor no es así, a lo mejor no es así. Yo creo que hoy tener la experiencia de conocernos es fundamental. Y para conocernos y saber de dónde venimos, es muy importante saber nuestra genealogía. Es fundamental. Y no hay que tener miedo, porque absolutamente todos venimos con un programa arraigado y en el tiempo también se han ido en distintos ámbitos, en distintas épocas, han habido distintas costumbres y distintas situaciones donde se hacía lo que se podía, obviamente. Entonces, la verdad que el transgeneracional es una herramienta delicada, es muy linda y hay que abrirla con mucho respeto. Con mucho respeto. Sí, además, bueno, todo va cerrando también porque si hablamos de hacer organizaciones o transformaciones en las empresas que nos den satisfacción o plenitud, significa, según lo que vos dijiste, que tengamos una empresa que esté acorde con nosotros, que esté en sintonía, que esté en coherencia, pero para eso tenemos que saber quiénes somos nosotros. Fundamental saber quién soy, o por lo menos recordar quién soy. Pues acordate que nosotros vinimos a eso, vinimos a recordar quiénes somos. De repente entramos en un sueño profundo, nos olvidamos quiénes éramos y esto, a recordar, a tener una experiencia
para reconocernos, para recordarnos. Y la verdad que es un camino intenso, potente, no es un camino fácil, pero es muy lindo. Yo siempre digo que lo volvería a elegir, con cada uno de los personajes de mis clanes, ¿no? Bueno, acá tenemos a Celina que dice que es muy linda charla, que sos una genia. Y Nick, que habla del liderazgo, dice que la única forma de prosperar en una organización es a través del liderazgo positivo, que no habla solo del enriquecimiento económico, sino del aprendizaje humano, que es el más importante. Bueno, pero Para volvemos a lo mí, mismo, que para que eso se dé en una organización, su cabeza tiene que tener puesto un valor en que para la cabeza sea importante el desarrollo de las personas dentro de la organización. Porque tiene exactamente, que haber sí, yo siempre digo que la espiritualidad es lo que realmente le da poder a un ser humano, pero la espiritualidad desde un lugar de coherencia interna, de una conexión con mi propio ser, ¿no? No tiene que ver con nada religioso la espiritualidad. Tiene que ver con ese lugar donde yo puedo descubrir quién soy y elegir quién soy. Entonces, pensar y actuar como yo quiero ser, desde mi propio ser, desde mi propia espiritualidad. Por eso muchas veces me preguntan, ¿pero esto tiene una creencia religiosa? No, tiene que ver con algo de este mundo material. Para mí la espiritualidad tiene que ver con algo mucho más divino y algo mucho más grande que nosotros, ¿no? Entonces creo que es lo que más a una persona, lo que más le da poder, es su conexión y su desarrollo espiritual. Si vos querés que yo termine con algo así posta, para mí es sí. fundamental. Es fundamental. Bueno, eso te iba a decir justo, porque ya se nos ha ido la hora del programa. Pasa rápido, ¿viste? Así que bueno, quería eso, Exactamente. que me contaras por qué si yo tengo una empresa que la quiero transformar, ¿por qué te tengo que ir a ver? ¿Qué me voy a encontrar en tu consultoría? Mira, lo más importante que vas a encontrar es un cambio de conciencia, conectarte con algo sustentable, ecológico, eh, tener distintas herramientas y fuentes de inspiración a la hora de desarrollar tu propio negocio, entender por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, por qué estoy teniendo los resultados que estoy teniendo, y no solo por qué, sino que también para qué. Porque si vos abrís un transgeneracional, te vas a dar cuenta para qué estás viviendo lo que estás viviendo. Y sobre todo porque a mí lo que me gusta es como un poco poner claridad a esto que yo estoy eligiendo vivir, ¿no? Eh, definir también objetivos reales que tengan que ver con mi proyecto de vida. Y bueno, hay un montón de cosas, la verdad que un montón de cosas, herramientas de comunicación, autoconocerme. Eh, también es importante tener herramientas para poder generar algo en el otro, en una comunidad. Y es importante que generemos algo en mi cliente, en mi proveedor, en mi par, en mi inversor, empleados. Eh, y también para hacerme cargo, ¿no? Es hacerme cargo de todo lo que estoy viviendo. Sí, re No es poca importante. cosa. Lo que pasa es que no nos han enseñado herramientas para No es hacernos poca cargo. cosa. No, pero No, no nos enseñaron no, no, herramientas no para nos han hacernos enseñado. cargo. Vivimos en una cultura que es como que sos víctima, victimario. Hiciste bien o hiciste mal. El sentido de la responsabilidad, del protagonismo, de poder decir, bueno, si me hago cargo de que estoy generando Exacto, todo esto, implica también que puedo hacer un montón de cosas para cambiar lo que no me gusta, no lo tenemos incorporado. Pero bueno, es justamente este cambio de exacto, paradigma. Si queremos personas con capacidad de crear, hay que empoderarlas. Y empoderarlas significa eso, apropiarte de que sos el creador de tu realidad, de que sos responsable de todo lo que te sucede, de que tenés la capacidad de poder hacerte cargo. Que eso, lejos de ser estigmatizante, sea empoderante, motivador.
Bueno, acá Delphi, España dice, tiene que haber otra manera de ver las cosas. Bueno, Delphi, ¿cómo te puedo decir, Delphi? Como clienta, amiga, entrenada, y a mí, si hay algo que me cambió la vida, fue, ¿no?, metafísico, que se llama Un Curso de Milagros, que tiene una frase que dice, tiene que haber otra manera. Entonces yo en mi clínica les doy a todos una pulsera que dice, tiene que haber otra manera. Vos cuando programás a tus células para que tenga que haber otra manera, yo siempre les digo, tóquense esa pulsera y acuérdense que siempre hay otra manera, siempre hay otra manera, siempre. Entonces, bueno, por eso Delphi pone eso, porque yo las tengo así como cortitas con eso, ¿no? Siempre hay otra manera, siempre. Bueno, pero Y está aparte, bueno, es un recordatorio. Otro, sí, es un ancla. es otro recordatorio más de algo que volvemos a lo mismo, ese paradigma del que venimos tan desempoderante para nosotros que parece que todos somos, todo es producto de las circunstancias de la vida y no tenemos esa libertad de saber que podemos elegir, que podemos crear, que con Somos las todo nuestro... circunstancias, somos las circunstancias de la vida. Claro, está bueno. Somos, Puedo somos hacer una parte. pregunta que quizás algunos que te vean o que escuchen esto se pregunten. Me quedé pensando en las sociedades o en las empresas familiares. Supongo que hay, viste, por ahí hay, digamos, distintas personas que tienen el mismo poder de decisión dentro de la empresa por ser familiares, están, por ejemplo, hermanos. Y suponete que hay alguien que quiere hacer este cambio o que se lo está cuestionando y quizás otro de los hermanos no le interesa. ¿Le recomendás que lo pueda hacer? ¿Puede lo mismo proponer cambios? ¿Puede lo mismo generar modificaciones que sean positivas? Siempre. Iba con contagia. Ay, se me ¿Escuchás va el vos? audio. Porque yo me quedé sin. ¿Ahora me escuchás? Ahora te escucho bien. Ahora me escuchás. Sí. Yo te decía que yo creo mucho en el poder de la intención. Obviamente que siempre vas a encontrar resistencias en un clan. Siempre vas a encontrar resistencias en el clan, que cada uno quiere sostener su punto de vista y su creencia. Pero la verdad que en cuanto a empresas, o en cuanto a empresas mismas familiares o a mismas familias, a veces el cambio o esta alta vibración contagia mucho. Por lo menos muchas personas vienen a saber qué está, qué estoy dándole al otro que no me puede explicar, ¿no? Y ahí es como que de repente yo les explicando y se encuentran en un lugar y en un espacio de muchísimo conocimiento. Entonces, yo confío mucho en esto de la sinergia y de no resistir, sino que contagiar. Yo siempre les digo, mira, vos, es que mi hermano no va a querer, es que mi papá no va a querer. Le digo, vos tenés que tener fe en vos mismo. Vos si tenés fe en vos mismo, vos créeme que el universo te manda todas las herramientas. Todo el tiempo te manda las herramientas. Pero primero tengo que creer que las puedo crear. Y ¿sabés qué, Pau? Somos todos partes de este mundo y todos nos tenemos que hacer responsables de todo lo que está pasando, ¿no? Y no conectarnos y no consumir cosas que no motiven. Preguntarnos de esto que está pasando, ¿de qué me puedo hacer cargo yo y qué puedo modificar para contribuir al mundo? No puedo estar todo el día contando gente contagiada. No perdamos el tiempo en eso. Hay otra manera distinta de vivir y hay otra manera distinta de trabajar para este mundo, sobre todo para nuestros hijos, para nuestros nietos, para todas las personas que vienen. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Todos los que estamos viviendo en este tiempo, espacio, es porque elegimos vivir acá. Y no podemos perder el tiempo en tener miedo de lo que va a pasar. Con lo que está pasando, ¿qué puedo hacer?
herramientas, pero infinitas herramientas. Y que la gente está teniendo herramientas y está muy conectada en su autoconocimiento. Y eso hace que se contagie el mundo. Que dejemos de consumir cosas que no nos contribuyen para nada, porque la realidad es lo que es. Yo la puedo vivir de una manera distinta, sobre todo contribuyendo al mundo. Hay mucho por hacer. Sí, mira, acá, Hay mucho. acá Nick dice que recomienda el libro El hombre en busca del sentido. Dice, hasta en las condiciones más apremiantes siempre tenemos la posibilidad de elegir, aunque sea en el holocausto, como narra el autor del libro. Bueno, Mira, acá me piden... Ese libro a mí me quemó la cabeza y la verdad que todo el mundo que ha leído ese libro entiende que realmente estamos viviendo una situación más de evolución de la humanidad. Como Lo voy a otra leer, situación. no he leído ese libro, la verdad. No, pero bueno, me la gustó película que tiene el mensaje es La vida es bella. Tiene ese mensaje. Sí, bien. Uh-huh. Bueno, acá Lorena, sí, leo bien, te pide que menciones algunas herramientas. Bueno, recién dijiste que trabajás con el transgeneracional. Son muchas herramientas, son como... Oh, se me fue el audio otra vez. Sí. Hola. Yo uso la herramienta que la persona... Ahí Te perdí, Guada. volvió. No te escucho nada. Muchas herramientas, te decía Pau. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. ¿Ahí volvió? Volvió. Te decía Sí. que... Bueno, parece que el video no quiere ya que hablemos de las herramientas. Igual puede ser que también ya se nos fue casi la hora. O sea, nos hemos pasado unos minutitos, así que a veces Instagram nos empieza a boicotear para cerrar la transmisión también. Cualquier cosa que me contacten, que yo les cuento. Bueno, genial. Mejor. Gracias, Pau. Muchas gracias por estar en Mendoza Aprende. Un placer que seas parte de nuestro programa, que hayas venido a traernos una invitación a pensarnos de una manera diferente y dar origen a cambios significativos en nuestras organizaciones con todo el impacto que eso tiene para el bienestar de uno y de la comunidad en el que está. Así que muchas gracias por hacernos conscientes de eso. Y gracias por tu contribución y comunicando. Gracias, Pau. Un placer. Un beso enorme, Guada. Y muchas gracias a todos ustedes que estuvieron ahí, que nos acompañaron en este vivo. Y bueno, seguiremos esta semana con más Mendoza Aprende. Estén atentos en el Instagram de MDZ que les vamos contando nuestras charlas. Un beso enorme, los veo el jueves. Chau, Guada. Gracias, adiós. Chau, chau. Chao.